Hola amigas y amigos de Periodismo Libro, bienvenidos a nuestra emisión número 48 de Periodismo Libre en vivo. Hoy es sábado 2 de septiembre de 2023. Les habla Luis Alfonso Mena Sepúlveda con la coproducción de Santiago José Mena Cárdenas. ¿El periodismo es libre o es una farsa? Aunque la rendición del Imperio japonés en la Segunda Guerra Mundial, recordemos que Japón era aliado del nazifascismo, de Hitler, de Mussolini, aunque esa rendición se produjo el 15 de agosto de 1945, pues la firma de la rendición ocurrió el 2 de septiembre de ese mismo año. El Imperio japonés del emperador Hirohito aceptó la declaración de Potsdam firmada por Estados Unidos, Reino Unido y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas existente en su momento. Fue un hecho histórico de suma importancia el triunfo de los aliados sobre la bestia nazifascista. Y tenemos varias frases relacionadas con diferentes momentos en los que intervino esta semana, desde hace 8 días hasta el día de ayer, el presidente Gustavo Petro. El sábado, precisamente, después de nuestro programa, conocíamos una entrevista que le hicieron en la revista Cambio, una de las pocas entrevistas que ha concedido el presidente Gustavo Petro en el ejercicio ya de más de un año de gobierno, en la que, entre otras cosas, dijo: al coronel Oscar Dávila lo mató la presión de la prensa de las élites. Sí, la presión lo mató y fue de la prensa. Insistió cuando se le hicieron una contrapregunta a los periodistas que lo entrevistaron el sábado 26 de agosto en Bogotá. ¿A qué hacía referencia? Pues a toda esa situación tan lamentable que se presentó con el coronel Oscar Dávila, quien se suicidó. Pero las élites, a través de sus medios de comunicación, regaron una serie de matrices para tratar de involucrar al gobierno. ¿Qué tal la injuria y la calumnia? Todo eso quedó desmontado y el presidente fue mucho más allá e hizo esta importante denuncia. Otra frase del presidente Gustavo Petro esta semana: el fascismo nunca fue una forma de pensamiento, es una brutalidad, no es un sistema de ideas, son criminales quienes piensan así. Esto lo expresó el presidente Gustavo Petro en el acto de posesión del magistrado Jorge Díaz como nuevo miembro de la Corte Suprema de Justicia, en un acto que se realizó en Bogotá el miércoles 30 de agosto. El presidente hizo toda una disertación muy interesante, muy ilustrativa, muy pedagógica e histórica sobre lo que es el fascismo. No es una forma de pensamiento, ni un sistema de ideas. Son criminales quienes piensan así. Posteriormente, el presidente Gustavo Petro se trasladó a los Montes de María, una zona históricamente afectada por la violencia, por los crímenes, por las masacres narcoparamilitares de las llamadas autodefensas, de esos organismos que asolaron regiones enteras de nuestro país. Dijo: hay quienes sueñan con tumbar el gobierno. Ni se les ocurra hacer eso, porque estarían iniciando una nueva era de violencia. No sean brutos, que ya en la historia de Colombia eso se ha repetido y se sabe qué pasa. El campesino sabe qué hacer. La juventud popular sabe qué hacer. El pueblo trabajador sabe qué hacer. Una importante alocución del presidente ante su pueblo, ante campesinos, en el acto de entrega de tierras de la multinacional Argos, que tiene más de 20 sentencias en su contra y solo ahora
dice que dona unas tierras más por efecto de la presión de esos procesos, y esos predios fueron entregados a campesinos para que continúe la reforma agraria en la práctica en nuestro país. El acto tuvo lugar en el corregimiento de El Salado, Carmen de Bolívar, el miércoles 30 de agosto, es decir, la semana que concluye. Importante pronunciamiento e importante advertencia del presidente Gustavo Petro a las élites oligárquicas de este país. Posteriormente, el presidente, en un acto de perdón por la ejecución extrajudicial en el caso del joven grafitero Diego Felipe Becerra, asesinado el 19 de agosto de 2021 a manos de la policía, dijo: las sociedades solo avanzan por las y los rebeldes. Si no fuese por esa rebeldía, la existencia de la humanidad hace tiempo hubiera ido al matadero. Esto lo expresó reivindicando el accionar pacífico y artístico del joven Diego Felipe Becerra, asesinado por la policía cuando estaba pintando uno de sus grafites en una avenida de la ciudad de Bogotá el 19 de agosto de 2011 a manos de la policía. Este pronunciamiento, en el que estuvieron los padres, estuvieron familiares, estuvo el director nacional de la policía, estuvieron muchísimos integrantes de esta fuerza pública, etcétera, ocurrió el jueves 31 de agosto de 2023. En la imagen vamos a presentar nuevos aspectos de este importantísimo acto de simbolismo, en el que 12 años después, y a instancias del gobierno del presidente Gustavo Petro, se llega a la verdad en relación con este caso, se resarce la memoria, se reivindica la memoria del joven Diego Felipe Becerra, y a nombre del Estado, sin que su gobierno hubiera tenido nada que ver, porque eso ocurrió hace 12 años, es el gobierno de Juan Manuel Santos, pues de todas maneras el presidente Gustavo Petro y el director nacional de la policía, el ministro de la defensa, piden perdón en relación con ese terrible caso, que es un hecho que representa un crimen de Estado, un delito de lesa humanidad. Y el día de ayer, el presidente Gustavo Petro estuvo en Bucaramanga. La semana estuvo muy activo el presidente en numerosos eventos. Dijo: cuando el crimen obtiene poder, el homicidio se vuelve genocidio, como ha ocurrido en Colombia, y mencionó los casos de la violencia de la década de los 40, los 50, más de 200,000 muertos en nuestro país, en la confrontación liberal conservadora, que crímenes que permanecen en la impunidad, y luego el genocidio cometido contra más de 5,000 militantes de la Unión Patriótica, etcétera, etcétera. Y sin mencionar pues lo que ocurrió en la represión oficial de 2021 contra la protesta social, represión ordenada por Iván Duque, que costó más de 100 jóvenes asesinados que entregaron sus vidas. Producto de esa represión, el presidente intervino en el encuentro número 26 de la jurisdicción ordinaria realizado en Bucaramanga este viernes 1 de septiembre. Y allí además planteó la necesidad, la urgencia de una reforma judicial para que haya verdad, para que haya reconciliación y para que haya paz. Esa reforma judicial, anunció, está siendo preparada. Uno de los trinos más impactantes y más importantes de esta semana, sin duda, se produjo en relación con el caso del tristemente célebre general Mario Montoya. Dice Uldarico: por fin la verdad sale a la luz. Mario Montoya será imputado por los 130 falsos positivos bajo su mando en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Otro buen muchacho, entre comillas. ¿Qué dirá María Fernanda Cabal, que tachaba esto de inventos de la izquierda? Este es el trino
en relación con que es una de las noticias más importantes de la semana. Y otra noticia de suma importancia es la que nos trae acá el senador Iván Cepeda Castro, quien dice: sigue aumentando la ocupación en el país. Tasa de desempleo se ubicó en un 9,7% en julio. Fíjense cómo sigue descendiendo el desempleo, es decir, aumenta el empleo. Y ya se ubicó en el 9.7, sigue bajando en relación con el mismo mes del año inmediatamente anterior. De modo que la política económica del gobierno del presidente Gustavo Petro sigue dando resultados y brindando estabilidad al país, a pesar de la enorme crisis y el desbarajuste económico que dejó el gobierno de Iván Duque Márquez. La caricatura es una forma, un género periodístico, es una forma de arte también, y habla por sí misma. Pero una de las imágenes del día y de la semana pues tiene que ver con el acto humanista de reivindicación de la memoria del joven grafitero Diego Fernando Becerra, asesinado hace 12 años por estar pintando un grafiti. En eso que el presidente Gustavo Petro pues ha denominado la política del enemigo interno, que siempre ha guiado a las Fuerzas Armadas. Allí en este acto de reivindicación de la memoria del joven grafitero vilmente asesinado, el presidente instó al director nacional de la policía, el general Salamanca, y a todas las Fuerzas Armadas de nuestro país a acabar con esa nefasta política del enemigo interno. ¿Quién es el enemigo interno según los manuales de guerra que vienen desde el norte? Pues el pueblo. El pueblo siempre fue visto por las Fuerzas Armadas, por la fuerza pública en nuestro país, policía de un lado, ejército, armada, fuerza aérea del otro, fuerzas armadas, fuerzas de policía y militares, como el enemigo interno. No es así, el pueblo no es el enemigo de la fuerza pública, por eso se llama fuerza pública, porque el pueblo delega en unos contingentes armados y no está para que dispare contra ese mismo pueblo que delega las funciones de orden público a la policía y de protección de la soberanía a las fuerzas militares. No, está es para que proteja a ese pueblo. Y eso fue lo que dijo el presidente en este acto, entre otras cosas. Instó a la fuerza pública a acabar con esa política de ver al pueblo como enemigo interno y de, por el contrario, brindar la mayor protección, rescatando la filosofía de los derechos humanos. Aquí estamos viendo diferentes imágenes que nos han llegado de la presidencia de la República, los reporteros de la presidencia de la República, en este acto de reivindicación de la memoria del joven grafitero, que pintaba gatitos sonrientes y por eso fue asesinado. Acabar con esa política del enemigo interno. Aquí estamos viendo ya un acto de relacionamiento entre la comunidad, entre los jóvenes grafiteros. Miren el gatico allí, que era su símbolo, y los integrantes de la Policía Nacional. Un acto muy importante, simbólico, pero además importantísimo desde el punto de vista de la reivindicación de la memoria de un ser humano vilmente asesinado. Y otra imagen tiene que ver con el acto al que hacíamos alusión hace poco de Bucaramanga, después de el encuentro con los integrantes de la Corte Suprema de Justicia, de la rama judicial, especialmente de la justicia ordinaria, certamen al que asistieron numerosos integrantes de otras cortes, de otros países latinoamericanos, porque no solamente estuvieron integrantes de la Corte Suprema de Justicia, el presidente, la Corte
Suprema, de la JEP, etcétera, sino también delegados de muchos otros órganos judiciales en el ámbito de la justicia ordinaria de América Latina. Después de ese acto, se trasladó a un encuentro con empresarios y miren cómo lo recibió una gran parte de los asistentes a este acto. Las verdaderas encuestas, ¿no? Y este era un encuentro en Bucaramanga con empresarios y también con miembros de la sociedad, de lo que llaman la sociedad civil, de la comunidad. Aunque adelante había un sector, pues, seguramente de las élites que no sabían qué hacer. La mayoría de los asistentes al acto de Bucaramanga recibieron de esta manera emocionada, con saludos y gritos y vítores al presidente Gustavo Petro.